Bien, vamos a abrir por acá. ¿Dónde estamos? Acá, acá, acá. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Bien, que lo podemos ver. Vamos a verlo un poquito para que vean dónde terminamos. Y a mostrarle algunas cositas más. Siempre hacemos un poquito de repaso. Localhost. Clase. Y vean que ya tengo preparada ahí para lo que vamos a hacer hoy. Esto es un poquito lo que dejamos. Bien hecho. Por ahí. Por ahí trabajamos con la conexión separadita. Acá está todo lo que habíamos hecho. Por acá todo separadito. Bien, todo separadito lo habíamos dejado. Las consultas también, que lo habíamos hecho con funciones. Bien, con cada una de las funciones. Por ahí tenemos varias. Bien, varias por ahí. Nosotros lo que hicimos es, bueno, utilizar por acá de última nada más la conexión y después buscamos para hacerlo de la tabla, para mostrar nada más la tabla ahí. Bien, que ya lo vamos a tomar. Y fíjense por acá, a ver, vamos a venir por acá abajo. Estábamos trabajando un poquito con lo de buscar, ¿bien? Estábamos trabajando un poquito con lo de buscar. En lo último que me quedé yo, era bueno, que habíamos visto un poco el recorrido, cómo trabajabas con MySQL, esta parte, ¿bien? Vamos a trabajar desde acá. De decirles que, bueno, no se guarda en un lugar las cosas, sino que a medida que van pasando, por eso, a medida que van pasando los datos, luego no quedan guardados acá, ¿bien? No queda guardado acá todo. Por eso acá nos tiró null. Es decir, que no queda nada guardado. Pero yo podría venir por acá, por ejemplo, si yo hago esto, si recuerdan Barthump, lo que me decía era todos los datos de un arreglo. Si yo hago esto así, vamos a verlo, por acá yo lo había llamado, está buscar 2, ¿bien? Llamamos esta función. Ahí lo que me va a decir por ahí va a ser todos los datos que van a ir pasando de uno a uno. Podríamos nosotros ponerle un eco para verlo. Vamos a ponerle así, un BR, para que vayan viendo uno abajo del otro. Fíjense, todos estos son los datos que van pasando, ¿bien? Y así se ve por ahí el arreglo por detrás, ¿bien? Y hay que entenderlo un poquito. Cositas a tener en cuenta. Bueno, vimos también un poquito esto de los arreglos indexados, ¿bien? Que eso es un poco como lo que trabaja ahora PHP, bien, todas las consultas, todas estas cosas que yo traigo, por ejemplo, este datos, son arreglos indexados, bien. Entonces la pregunta del millón, ¿qué pasa si yo quiero guardar eso en algún lado y luego utilizarlo de alguna forma? Bien, los datos que yo tengo, porque yo les dije que si no acá, lo que vamos a tener que hacer acá, por ejemplo, es a medida que vayamos por tablas, a medida que vayamos por filas, digo, dentro de la base de datos, los datos que tenemos, si podemos ver un poquito por acá, que era localhost, vamos a venir a PHP Miami, y ¿cómo se llamaba? Creo que le pusimos base, era base, 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 bien. Lo que iba haciendo todo esto, por ahí, es ir pasando una por una y a medida que vamos yendo por filas, tendríamos que ir nosotros acá, en este while, ir con ese dato e ir haciendo las cosas. Pero ¿qué pasa si yo lo quisiera poner en un arreglo, supongamos, ¿bien? Y después trabajar con ese arreglo? Bueno, lo que podríamos hacer, bien, que a mí se me ocurre, la primera opción que a mí se me ocurre, es mismamente crear nosotros un arreglo, bien, e irlo guardando, por ejemplo, los datos que necesitemos dentro del arreglo. Esa sería la primera opción que yo les puedo decir. Como por ejemplo esta, supongamos. Vamos a crear un arreglo, bien, que yo le voy a poner así. O podemos ponerle, por ejemplo, que guarde los nombres. Bien. Para crear un arreglo, acá se hacía de esta forma en PHP. Se le pone array, bien. Y eso crea un arreglo. Bien, eso que está creando un arreglo de datos. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, se parece un poco a listas, pero no se parece. Pero igual, nosotros, y lo que yo les mostré, para un poquito que nos sea más fácil, que había una función que se llamaba array push, que funcionaba para los que no estuvieron conmigo en Python, como un poquito la pen, es decir, que le vamos agregando a las cosas. Y fíjense, yo lo que podría hacer, por ejemplo, es decirle que a este nombres, que es este arreglo de acá,
Bien. Irle agregando, por ejemplo, acá se me ocurren los datos. Este dato, pero yo le tengo que decir qué dato quiero guardar. Bien. Tengo que decirle qué dato quiero guardar. Entonces acá viene lo interesante. Nosotros tenemos dos formas para que la vean. Hay dos formas acá de pasarle qué dato específico quiero. Una podría decirle, por ejemplo, el dato 1. Si recuerdan esto por detrás, a ver, por detrás, tiene esto, 1, 2 datos, me trae, ¿bien? El 0 sería el ID y el 1 sería el nombre. Esa sería la primera, ¿bien? Si yo hago esto, y por ejemplo acá, fíjense, vamos a poner que me muestre todo lo que tiene ahora nombres. Si yo hago esto, vamos a venirnos por acá. Fíjense, bueno, ahí tendríamos separadito porque no he hecho nada. Que ahora sí me trae todos los nombres. Giovanni, Jimena, Giovanni, Giovanni, Giovanni. Tenemos muchos Giovannis, pero sería lo que nosotros tenemos acá. Bien, los nombres. Hay muchos Giovanni, lo único. Bien. Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer nosotros? Bueno, podríamos recorrerlo de alguna manera. Por ejemplo, se me ocurre hacerlo así, con un for, por ejemplo. Recorrer este arreglo. Podríamos ponerle, por ejemplo, acá lo que esto hacíamos, si recuerdan en Python, que yo les mostré para las listas más que nada, nosotros poníamos la cantidad de elementos que tenía esa lista. Y era len en Python. Acá es count. ¿Bien? Y se pone así, count, y adentro mi arreglo, nombres. Bien. Entonces esto va a ir recorriendo por la cantidad de elementos que tenga este nombres, este arreglo nombres. Y acá pondríamos, por ejemplo, vamos a ponerle echo, y que me muestre, por ejemplo, nombre, dos puntos, punto. Vamos a decirle que me muestre acá nombres y en la posición I. Bien, posición I, que es lo que va a ir el contador aumentándose en el bucle. Bien, y acá le vamos a poner un BR, por ejemplo, para que se salte de línea. Entonces ahí tendríamos lo siguiente. Acá este le vamos a sacar porque ya no necesitamos esto de ahí, que era este espacio que nos dejó por ahí, ese espacio de la nada. Pero fíjense, ahí yo ya puse en un arreglo de PHP lo que yo tenía. Entonces, ¿qué voy a poder hacer con esto? Bueno, si yo quisiera luego trabajar con los datos que yo tengo, ahí lo puedo trabajar tranquilamente. Es decir, yo acá con este nombre, ya podría trabajar tranquilamente. Bien. Por ejemplo, se me ocurre acá, bueno, antes de hacer esto, se me ocurre, por ejemplo, devolver este nombres, bien, que devuelva ese nombres. Y entonces acá podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, si yo quisiera trabajar en específico ahí, ponerle así, por ejemplo, nombres, igual, buscar dos. Bien. Entonces acá yo ya podría trabajar con esto, por ejemplo, este for, lo vamos a poner ahí ahora. Guarda, guarda. Que haría exactamente lo mismo, a ver, haría exactamente lo mismo. Bien, pero yo ya lo tengo guardadito en un array. ¿Ya? Y ya lo tengo guardadito en un array. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, ahí yo nada más lo estoy poniendo en un array. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los ID? Bueno, podríamos nosotros tranquilamente, de esta forma, por ejemplo, hacer así. ID igual array, crear otro array y meter en ese ahí, meter en ese array los IDs, por ejemplo, si lo puedo tener separado, push. De esta forma, que en lo ID vaya el dato 0, ahí estaría poniendo los IDs. Bien. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, por ejemplo, yo de esta forma que lo he hecho, ahí con este return, bueno, me va a devolver esto nada más. Bien. Me va a devolver los nombres. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero hacer los ID? Tengo en otro lado los ID. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Esa es la pregunta. ¿Cómo haría yo? ¿Cómo haría yo para dejar la información en todo un arreglo? Bien. Y acá viene un poquito lo interesante. Vamos a tratar de ponerlo en todo un arreglo, y acá viene un poquito también, más que nada con array, todo esto de PHP, que ahí se puede un poquito hacer lioso. Vamos a tratar de meterlo todo en un arreglo. Por ejemplo, hacer esto así, personas. Es decir, que acá en las personas yo voy a guardar tanto el ID como el nombre. Bien, voy a guardar las dos cosas.
¿Qué es lo que tiene? Esto es un poquito parecido a lo que teníamos de listas dentro de listas. Acá sería arreglos dentro de arreglos. ¿Bien? Un arreglo multidimensional sería la mejor palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, por ejemplo, si yo quisiera hacer un arreglo multidimensional, hay muchas formas de hacerlo. ¿Bien? Acá viene lo interesante. Fíjense cómo lo voy a hacer yo, por ejemplo, acá. ¿Bien? Fíjense que se puede hacer de esta manera, es decir, separarlo. Fíjense, que es lo más común que van a ver en internet, que lo hagan de esta forma. Si no, lo tendrían que hacer todo seguidito en la misma línea. Pero de esta forma también se puede hacer un poquito más legible en torno a los arrays. Entonces tenemos diversas formas de hacerlo. Bien. Por ejemplo, nosotros podríamos decir de acá que hay otro array de esta forma. Bien. Entonces nosotros tendríamos un arreglo que contiene adentro un arreglo. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y acá un poquito donde se complican las cosas. Bien. Yo les voy a mostrar la forma de hacerlo un poquito mejor a esto. Y acá me tienen que entender un poquito. Y lo vamos a hacer con esto yo le dije de índices, arreglos indexados. Y se hace de la siguiente forma, por ejemplo. Yo le voy a decir que dentro de la ID, que va a ser el índice ID, acá va a haber un arreglo. Coma, se pone. Bien. Voy separando. Esto es como si estuviera junto acá dentro de una misma línea. Bien, como si estuviera, por ejemplo, así. Y acá pondría otro arreglo, supongamos, o otra clave, que serían los nombres, que va a ir asociado a un array. Bien. Visto se vería de esta forma, pero lo van a encontrar mucho que lo ponen así, por lo general. Bien. Que se lee un poquito mejor. Bien. Por eso acá no va una coma, porque esto sería el final. Bien. Esto es lo que tendría ese array. Va a tener un array que dentro tiene claves y cada una de esas claves tiene un array. Parecido, parecido, ajá. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? ¿Qué vamos a ver acá? ¿Cómo haríamos nosotros para meter los datos que tenemos acá dentro de este arreglo personas? Bien, esto se los muestro acá sin mostrárselo por otro código, porque es muy común que esto lo quieran usar alguna vez, puede surgir, bien, para algo. Entonces yo se los voy a mostrar. Para utilizarlo con array push, bien, con array push, nosotros lo que tendríamos que hacer sería lo siguiente, por ejemplo. Vamos a venirnos por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con array push? Acá. Se hace de la siguiente forma. Se pone nombre del arreglo, personas. Bien. Y se pone, entre corchetes, ese index, ese índice, ID. Bien. ¿Qué voy a guardar ahí? ¿Qué voy a ir pusheando? ¿Qué voy a ir agregando? Bueno, acá serían, por ejemplo, los datos en la posición 0. ¿Bien? Lo mismo con lo siguiente. También voy a ir agregando a personas en el ID nombre, acá índice nombre, el dato 1. Bien. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo hasta acá? Esto lo vamos a sacar un poquito así lo vemos también. Vamos a ponerle nada más buscar. Y esto lo vamos a dejar por ahora como comentario. ¿Bien? Si no nos da problemas, esto lo vamos a sacar un ratito. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos acá? Vamos a ir pusheando, agregando a cada una de estas ID los datos que vamos teniendo. Y los vamos a ir guardando acá en personas. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, si nosotros ponemos, por ejemplo, este Bardum para saber qué hay en personas, nos diría lo siguiente. Vamos a ver lo que nos dice por acá. ¿Dónde me faltó? Espera, ¿dónde me faltó? Línea 42. ¿42 en dónde? En index. Acá le fallé entonces. Acá adentro es. Ahí está. Por acá, antes que nada, que nos dice en línea 73, vamos a ir arreglando esto, por acá.
línea 73, por acá, lo que nos dice, a ver qué nos dice por ahí. Nombres. Ahí está, nombres. ¿Qué sería este nombres? Bien, este índice de ahí. Bien. Ahí lo tenemos. Bien. Entonces, ¿qué va a ir haciendo? ¿Cómo se ve esto? Bueno, en los ID va a ir agregando, ir en el 0, sería el ID 1, el 2 sería el 2, y así sucesivamente. Bien, va ingresando todos los ID, y después en los nombres van a estar todos los nombres, Giovanni, Jimena, bien, en cada una de las posiciones. Bien, van a estar ahí. Entonces acá viene lo interesante, porque acá puede haber un poquito de lío al entender cómo utilizar todas estas cosas, porque es medio complicado. Bien. Yo le voy a mostrar la primera forma un poquito más sencilla, con un for. Bien. Para que vean cómo sería un for para ir navegando en estos arrays. Bien. Miren lo que voy a hacer. Voy a venir acá, vamos a agregar un for normal. Bien, un for normal. Y lo que voy a decirle acá, en este count, va a ser el arreglo personas, bien, personas, pero con el ID. ¿Bien? ¿A qué me estoy refiriendo acá? ¿A qué me estoy refiriendo en esta sentencia? A este personas, pero acá. ¿Bien? ¿Pero qué tenemos? ¿Qué tenemos? Ese es el arreglo indexado de ese ID. Y ahora, ¿cómo hago yo para irme moviendo dentro del arreglo que hay dentro de ese ID? Bueno, venimos por acá. Vamos a ponerle un eco, por ejemplo. Y se vería de la siguiente forma. Sería personas. Y acá tendríamos en el ID. ¿Bien? Y dentro de ese ID nos vamos a mover con el contador. Bien. Acá podríamos ponerle también para que lo veamos. BR. Este BR por ahí. Bien. Entonces fíjense, por acá. Fíjense, nos movimos por todas esas ideas. Bien. Y si nosotros quisiéramos ponerle al lado, por ejemplo acá al lado, que haya, vamos a poner, le vamos a poner coma, para que aparezca ahí, y le vamos a poner acá personas, pero ahora nombres, y también se va a ir moviendo por la I. ¿Bien? Fíjense cómo se vería esto. Uy, veré. ¿Bien? Por ahí nos movimos. ¿Bien? Esta es la forma un poquito más fácil para moverse dentro de arrays que tienen un índice por ahí y que dentro tiene un arreglo. Bien, entonces nos podemos ir moviendo por cada uno de los datos. Y de esa forma, nosotros vamos a elegir qué es lo que queremos. Bien. De acá suponemos, en un futuro, ya lo vamos a ver cuando lo utilicemos, por ejemplo, podríamos sacar, si recuerdan, este sistema ventas, podríamos tener en un lugar por ahí todo, qué sé yo, los totales y los sumandos, agregándole, por ejemplo, acá un que diga totales, un ID totales, bien, un índice totales, bien, y tomando ese de ahí totales, pondríamos que se vaya moviendo y que se vaya sumando, supongamos, bien. Es algo que se me ocurre, bien. Pero esa sería la forma un poquito más fácil de hacer esto, bien. ¿Se entendió esto de cómo me fui moviendo por el arreglo indexado? Profe, pregunta. Pregunte. ¿Para recorrer una lista esto? Eso mismo. ¿Estoy ¿Por entendiendo? qué? ¿Por qué, Sole? Porque nosotros, esta vez, a diferencia de lo que hemos visto antes, bien, esto de acá, cuando buscamos los datos, bien, no se guarda en ningún lado, bien, sino que va recorriendo lo que tenga en la base de datos, y si lo vamos viniendo, si lo podemos hacer línea a línea, nos va a salir bien. Pero no se guardan datos, todos los datos que yo tengo, como antes, ¿bien? Sino que yo tengo que crear un arreglo en donde guardar los datos si yo los quiero utilizar luego en mi página, ¿bien? ¿Ahí se entiende? O sea, sin el arreglo no se guarda. Exactamente, exactamente. Esto no lo que hace, no hace guardar, no se guarda luego en datos. Vos fijate que si yo acá quiero mostrar que tiene datos,
que sería este datos de acá, fíjate que me va a decir abajito, vamos a ver un null. ¿Bien? No se guarda nada ahí. ¿Bien? Por eso yo les muestro una forma de guardar un poquito, verificando como habíamos hecho antes, de guardar las cosas en una lista o en algo, ¿bien? Para luego poder utilizar. Esta sería la forma, si yo quiero utilizarlo, ¿bien? Pero sepan que esto de acá, no me guarda los datos, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo tengo varios datos y quiero irme moviendo, esto no se va a guardar, ¿bien? Cuando yo pongo este while, lo que va a ir haciendo es va a ir línea por línea, pin, 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 línea por línea, supongamos a dónde está, acá, línea por línea, y va a terminar, y no se va a guardar nada, ¿bien? No es que se asocia a este dato, para que lo tengan en cuenta, ¿bien? Por si ustedes quisieran recobrar información, ¿bien? La variable, esta misma variable datos, es una variable que lo que hace, mismamente, es ir buscando línea por línea, acá, ¿bien? Y va recorriendo, ¿bien? Eso es lo que hace esto de acá. Que yo le podría, lo que hago en datos es para luego poder utilizarlo acá, ¿bien? Me va tomando, cada línea va tomando desde la base de datos, cada línea que tengamos, ¿bien? Guardada, pero se va recorriendo, ¿bien? Se va cambiando, va cambiando, va cambiando, y llega a un punto donde finaliza, que sería la última línea donde no hay nada, ¿bien? Entonces siempre toma un dato, una línea, ¿bien? La última línea, ¿cuál sería? Por eso nos lo muestra, a ver dónde estaba, por eso nos muestra null. Cuando llegó a la línea null, ¿bien? Es que es falso, entonces por eso se termina el while, ¿bien? Pero se queda el null. Y eso es algo que ustedes pueden, un poquito, al principio puede sonar un poco raro, ¿bien? Pero así es como funciona acá, ¿bien? No es que se guardan en datos las cosas. Diferente, ya lo vamos a ver, diferente sería si nosotros, luego, por ejemplo, buscamos algo específico, una sola línea, ¿bien? Acá estamos buscando múltiples líneas, seleccionando todo lo que haya en personas, ¿bien? Y los vamos a tener que ir moviendo con un while, pero los datos no se van guardando en ningún lado, ¿bien? Eso se lo explico porque por ahí esto es... Después van a ver que mucho no lo usamos, pero si hay algo en específico donde necesiten los datos, van a tener que hacer esta forma, ¿bien? Van a tener que utilizar un arreglo ustedes, crear un arreglo y guardar los datos de esta forma, ¿bien? Pero ya van a ver que después en una página, mucho no vamos a necesitar ponerlo en un arreglo en realidad, pero bueno, yo se los muestro, ¿bien? Eso sería un poquito para que ustedes, lo que me faltó la clase pasada, de decirles cómo mostrar, cómo que quede guardadito en una red. ¿Ya? Pero hasta acá un poquito, vamos a dejar esto, y ya en un futuro también capaz que lo retomemos, si lo necesitamos usar para algo. Y nos vamos a centrar un poquito, vamos a cerrar un poquito esto, vamos a abrir una nueva carpeta, que es la que tengo por ahí presentada para hoy, que es algo que ya habíamos hecho. Fíjense, vamos a poner la que ya habíamos hecho. Si recuerdan esto que lo habíamos hecho, ¿bien? Vamos a completarlo ahora con base de datos para hacer una pequeña gestión de usuarios por acá y ir viendo un poquito todo lo que hemos visto con base de datos. ¿Sí? Fíjense que esto ya lo habíamos hecho, lo habíamos tenido presentado por ahí. Es un usuario, un email y una contraseña. Bien, todavía no hemos por ahí tocado mucho. Pero vamos ahora sí a agregarle. Esto es lo que teníamos. Bien, todo esto es nada más lo que se ve por ahí. Pero ahora sí vamos a agregarle un poquito todo lo de la conexión. Bien, vamos a agregarle la conexión y todas esas cositas. Entonces veamos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacerle? Bueno, una base de datos. Vamos a crearle una base de datos con lo que tenemos por ahí. Usuario, email y contraseña. Bien, simplecita. Vamos a crear una nueva. Hace mucho que no creamos una nueva base para que lo vean. Le vamos a poner de nombre, por ejemplo, usuarios. Supongámosle usuarios. Por ahí este cotejamiento que se llama, que es para decirle en qué código de carácter para ahí. Yo lo que les dije, por ahí la que siempre utilizo, es esta. Bien. Esa es la que yo siempre utilizo. Bien. Por ahí es la que mejor me funciona. Latin Spanish. Bien. Vamos a crearla. Vamos a ponerle de nombre tabla usuarios mismamente. No hay ningún problema. 3 columnas. La primera va a ser el ID.
Bien. ¿Cuánto habían, pero qué habíamos dicho? Usuario, email y contraseña. Ya le vamos a agregar una más, entonces. Le vamos a poner que sean 100, por ejemplo, ahí, algo normal. Vamos a irlo agrandando. Bien. Esta idea, por ahí, fíjense, yo mucho no voy tocando todas estas cosas. Bien. No necesitamos tantas cosas. Lo que sí necesito es que sea incrementable. Y me lo va a poner como primario, ya como clave primaria. Así que estamos bien. Lo siguiente teníamos un nombre del usuario, que se lo vamos a poner, por ejemplo, con varchar. Bien. El varchar sería como lo que nosotros veíamos en Python como text, bien, pero acá sería varchar, una variable cadena de caracteres, que acá podemos ponerle tranquilamente 100 también, bien, para que no sea tan grande, bien. Acá no necesitamos ponerle muchas cosas, bien, sino con esto ya estaríamos. El otro sería el email, que acá también varchar va a ser. Acá le podemos poner, por ejemplo, el máximo, que sea 255, por si es muy largo. Vamos a agregarle una columna más. Y el último sería la contraseña, que podemos ponerle contraseña. Lo mejor, por las dudas, porque acá hay un tema interesante con PHP Miami. Hay un lío por ahí con las ñes, bien, las ñes, las tildes. Entonces por ahí yo les digo que si se lo quieren simplificar, pónganle clave. Bien, traten de usar la ñ por ahí acá, en estos campos. ¿Qué va a ser lo mismo? Va a ser un varchar. Le vamos a poner, por ejemplo, 100 le podemos poner. Bien, ya sería muy largo. Ahí la tenemos, vamos a guardarla por ahí, algo simplecito, ¿bien? Por ahí es lo que tenemos, estos serían nuestro usuario, que por ahí no tenemos ninguno, ¿bien? Entonces ya tenemos la base de datos, sería lo primero, base de datos ya está lista. ¿Cómo se llama? Usuarios, ¿bien? La tabla también se llama usuarios, no hay problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a crear un nuevo archivito por acá, ¿bien? Y por ahí, para que lo vean, para que lo tengan en cuenta, vamos a abrir lo que habíamos hecho en conexión, para que vean que es lo mismo, por acá, por acá, por acá. ¿Ven? Vamos a hacer esta conexión, que nosotros la vamos a hacer por acá. Pero la vamos a hacer un poquito más simple, no tanto con todo esto. Por ahí, bueno, fíjense que esto, yo se lo probé, más que nada es para Giovanni. Que bueno, ya que estamos lo explicamos, ahora que lo vi, ¿bien? Por ejemplo, Giovanni, ¿se acuerdan? Para Facu también. Eh, habían hecho que tenían, por ejemplo, MySQL Workbench y habían tenido que hacer algunas cosas. Entonces, por ejemplo, yo por defecto, por lo general, donde está el jump, siempre lo dejan este puerto. Bien, es decir, que esto no es necesario ponérselo. Pero, si nos pasó, si les pasa como a Giovanni, que hay que por cualquier cosa tienen que cambiarle el puerto, acá hay que ponerle el puerto. Por ejemplo, Giovanni lo tenía así, en ese puerto. Bien. Entonces habría que ponérselo. Bien. Por ahí lo podemos sacar, porque bueno, lo tenemos normal nosotros. Bien. Entonces veamos, vamos a hacer lo mismo la conexión. Vamos a hacerle primero simplecita. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a venir acá, vamos a ponerle una nueva carpeta que le vamos a llamar, por ejemplo, generalmente yo le llamo consultas. Bien. Y dentro de consultas vamos a guardar este archivito, que lo tenemos acá, consultas. Yo por ahí le llamo, vamos a poner lo mismo, php, conexión.php. Bien. Acá vamos a hacer la conexión. Bien. Entonces, ¿cuál sería la conexión normal? Bueno, nosotros tenemos unas variables, que era el servidor. Vamos a ponerle primero PHP, antes que nada. PHP. Así hacemos código PHP. Nosotros teníamos el servidor, que por lo general por ahora se llama localhost. Bien. Después teníamos un usuario, que eso depende de cada uno. Bien. Yo, por ejemplo, cuando lo estuve probando, el día en que estuve con Giovanni hablando, yo creé por acá, en PHP Miami, una cuenta Nacho, ¿bien? Una cuenta Nacho, ¿bien? Creé por ahí. O sea que ustedes podrían crear una cuenta aparte, ¿bien? Si no quieren que sea. Por definición, por lo general, predeterminado es root y sin contraseña, ¿bien? Pero yo por ahí también creé un Nacho y con contraseña, ¿bien? Si no recuerdo mal, por ejemplo, si ustedes estuvieran así, creo que mi usuario era Nacho y la contraseña era 1234, ¿bien? Esa es la que creé por ahí. Y por último, el nombre de la base de datos. Le vamos a poner base de datos, por ejemplo, que le habíamos llamado usuarios. Bien. Entonces, simple.
para hacer la conexión no era muy difícil. Nosotros necesitábamos pasarle el servidor, el usuario, la clave, que es contraseña, y el nombre de la base de datos. ¿Bien? Con esta lista, con esta clave, con esta instrucción que hemos hecho acá, nosotros ya sería la conexión. ¿Bien? Con esto ya podríamos hacer la conexión y ya se establecería la conexión. ¿Bien? Por ejemplo, ya podríamos ponerla acá para verlo nada más. Conexión hecha. La vamos a poner. Pongamos. Bien. Y vamos a llamar a la conexión. Supongamos, vamos a llamarla a la conexión acá. Vamos acá arribita, la vamos a hacer. PHP include conexión.php. Que ahora nos lo diría un poco medio feo, pero bueno, ya lo vamos a ir arreglando. ¿Qué tenemos por acá? Esperen, acá. Obviamente no está ahí, sino que está en la carpeta, consultas, conexión. Ahí está, porque lo habíamos metido en esta carpetita de ahí. Entonces, si vemos por acá, ahí atrás nos dice ahí conexión hecha. Bien, con esas líneas realmente podemos hacer la conexión. Bien, pero ¿qué necesitamos? Para luego van a ver que vamos a necesitar esta sentencia, esta conexión. Entonces, por ahí lo que necesitamos, sí, es crear una variable donde se guarde esta conexión. Porque luego, como vimos, por ejemplo, cuando hacíamos un query, necesitamos una variable conexión. Si no, tendríamos que hacer todo esto. Bien. Entonces, por eso yo le hago ahí la variable conexión. Bien, eso sería lo primero. Por ahí, bueno, con esto, realmente con esto, ya tendríamos la conexión hecha, por ejemplo, con esto. Y ya después la vamos a ir arreglando, pero vieron todo lo que yo hice, por ejemplo, acá, todas las formas, pero realmente, por ejemplo, con eso ya tendríamos la conexión. Bien, por ejemplo, si yo quisiera que la conexión apenas se ponga a la página, se cree la conexión y ya esté la conexión hecha para luego utilizarla, bueno, de esta forma funcionaría. Bien, de esta forma funcionaría. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, yo lo otro era, por ejemplo, si habían errores y que algo pasaba con la base de datos. Bueno, pero si yo, por ejemplo, yo sé que exactamente está todo bien, con esto ya directamente funciona realmente. Bien. Y por ahora lo vamos a dejar así y en un futuro lo vamos a ir arreglando. Bien. Por último, vamos a hacer otro archivito más, que acá van a ser donde usemos las consultas, bien, más detalladas a la base de datos, que por ahora no lo vamos a poner, por ahora lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá. Vamos a aprovechar, vamos a hacerlo desde el principio, como haciéndolo desde cero y ya después nos la vamos a ir jugando un poquito más. Bien, pero por ahora lo vamos a hacer así. Entonces fijémonos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que tendríamos que ir viendo es recordar algunas cosas. Como por ejemplo que, fíjense, yo les dije que estos son formularios, ¿bien? Cada vez que tengamos por ahí, cuando toquemos un botón, se va a generar un formulario, se va a recargar la página, y nosotros tendríamos que fijarnos, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer, ¿bien? Entonces vamos a hacer el primero de guardar un nuevo usuario, ¿bien? Va a ser lo primero que hagamos, guardar el nuevo usuario, ¿bien? Por acá. Entonces vamos a ver cómo se llamaba este botón, vamos a ver en qué formulario estaba puesto todo esto, si es que lo tenemos en un formulario. Fíjense que por ahí no lo tenemos en un formulario, todo esto que tenemos por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mismamente lo vamos a meter en un formulario. Bien, vamos a poner form, que sería la del formulario. Adentro le podemos poner, si recuerdan, el método, que podría ser post, puede ser get. Podríamos ponerle un action, es decir, si yo quiero que se vaya a otra página. Si yo le dejo así, por ejemplo, si yo lo dejara así, sin nada, se queda en la misma página, por ejemplo. Y vamos a centrar todo esto por ahí en el for. El for lo vamos a necesitar para que luego nos tome los inputs, bien, nos tome, por ejemplo, los botones, cuando yo los toco, lo vamos a necesitar en un for. Por eso es como trabaja PHP. Esto lo vamos a cerrar para que no se vea demasiado. Entonces fijémonos cuál es el botón de guardar, el primero. Vamos a buscarlo por acá abajito, acá. Este se llama, bien, este sería el botón, que le pusimos un name, si recuerdan, bien. Este sería lo que vamos a nosotros tomar para guardar el nuevo usuario. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno,
podemos hacerlo de muchas formas. Nosotros lo vamos a hacer primero acá arribita. Eso mismo, después de ejecutar el for, bien, el action, por ejemplo, si yo le pusiera, por ejemplo, acá login.php, se nos va al login, bien, y de allá se ejecuta, bien, manda todos los posts, bien, todos los inputs lo va a mandar a la otra página, bien, y queda después nosotros en tomar las cosas. Pero ¿qué vamos a hacer acá? Primero vamos simplecito, bien, vamos simplecito. ¿Qué es lo que teníamos que hacer nosotros para saber si se ha ejecutado algo? Bueno, si recuerdan, nosotros teníamos un if y lo que hacíamos es poner un iset. ¿Y qué poníamos acá? Post. Y acá el nombre del botón, que era este. Bien. Entonces esto lo que me hacía es ver si se ha ejecutado por detrás el form. ¿Qué es lo que hace esto? Bien. Sí, un poquito más entendiéndolo técnicamente. Que el form lo que hace es manda todos los posts, todos los inputs, todas esas cosas. Bien. Si esto se crea, es porque se ha tocado el form. Si esto no existe, es el iset, recuerden que era si existía o no, es que esto no se ha tocado el form. Bien. Entonces nosotros ahí podríamos poner, por ejemplo, para que lo vean primero, eco, se ha tocado guardar, para que lo vean más que nada. Bien. Sería esto, vamos a actualizarlo. Si yo toco ahí nuevo, acá nos diría por ahí se ha tocado guardar. Bien. Eso es lo que hace el iset, de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Bueno, acá es donde nosotros vamos a necesitar los datos a guardar, cada uno de los inputs. Yo los voy a poner en variables, ¿bien? ¿Qué era lo que teníamos? Teníamos nombre, teníamos el email y teníamos la clave, ¿bien? ¿Cómo los busco? Bueno, esto va a estar dentro de un post, ¿bien? Ya lo vamos a buscar, lo vamos a poner así, para dejarlos ya listitos y nosotros buscar qué es lo que vamos a ver, ¿bien? Entonces tenemos que buscar esta información. Si se ha tocado el botón guardar, vamos a tener que buscar estos inputs, como se llamaban. Que ahora veamos por acá. Acá. Fíjense que por ahora yo no le he puesto un nombre y le podemos ir borrando algunas cosas. Pero lo ideal es que en cada input acá, por ejemplo, este es el input de nombre. ¿Qué es lo que tenemos que agregarle? Un nombre. Yo le podría poner tranquilamente, por ejemplo, input usuario, para saber que ese es el input del usuario. Lo mismo vamos a tener que hacerle al email, por acá. Name, input, email, le vamos a poner a este. Y al de abajo, le vamos a poner acá, name, input, y este sería clave. Fíjense que por ahí yo he copiado y pegado, pero esto es de la clave. Entonces hay ahora algunas cositas que se pueden borrar. El value era para si yo quiero un valor predeterminado que aparezca, por ejemplo. Yo le puedo asignar un valor y ahí se va a mostrar. Que ya lo vamos a hacer cuando lo busquemos. Bien, van a ver cómo lo vamos a ir haciendo. Fijémonos, por ejemplo, bueno, ven cosas que se repiten acá, cosas que, por ejemplo, esto no lo necesito, por ejemplo, acá, bien, yo le puedo ir sacando algunas cosas, esto lo habíamos copiado, bien, el placeholder era para lo que se muestra atrás en grisecito, es esto de acá que se muestra ahí en grisecito. El value, por ejemplo, yo se los puedo mostrar por acá, vamos a ponerle al email, por ejemplo, un value, vamos a ponerle, por ejemplo, Fernando, arroba, el value lo que hace es ponerle un valor. Entonces, ¿ven? Le pone un valor predeterminado. ¿Bien? Entonces, fíjense que en un futuro lo vamos a usar un poquito también para ponerle estos values luego a todas estas cosas. ¿Bien? Entonces, veamos. Veamos por acá. Veamos por acá. Eso es lo que hace el value. Le da un valor. ¿Bien? Pero luego no lo va a necesitar, porque esto todavía no lo vamos a necesitar. Por ahí. Entonces, veamos. Esto se lo podemos borrar también. Por ahí. No es necesario. Vamos a irlo simplificando un poquito. Y esto también por ahí no es necesario, se lo podemos borrar. Lo que sí necesita un input, por ejemplo acá, en el de búsqueda, lo que sí necesita un input es un name para yo luego diferenciarlo en los posts, que ese sería el input buscar, por ejemplo. ¿Bien? Entonces ese name sí lo voy necesitando. Este sería el botón buscar, que le vamos a poner botón buscar. Bien, así tenemos todo bien interesantito. Entonces fijémonos, ¿en dónde está esto? En el input nombre.
o usuario le habíamos puesto, creo, ¿verdad? Input usuario, input usuario. Acá está en el input usuario, ¿bien? ¿En dónde está el email? En el input email. ¿En dónde está la clave? En el input clave, ¿bien? Yo lo podría mostrar esto, por ejemplo, lo vamos a ir mostrando para que lo vean. Vamos a poner punto, se aparece todo al ladito. Clave. Bien. Si yo lo dejo por acá, por ahora se nos va a ver medio feo, pero para que vayan viendo un poquito las cosas. Si yo acá pusiera, por ejemplo, vamos a poner nacho@gmail.com, 1234. Si yo toco, fíjense, ahí es lo que me ha pasado. Bien, yo lo estoy tomando con el post, toda la información que tengo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, nosotros ahora tenemos que hacer un query, bien, para guardar en la base de datos esta información. Bien, es lo que vamos a hacer por acá. Entonces vamos a venirnos por acá. Que esto sería lo de guardar usuario. Bien, eso por ahí lo podemos dejar un ratito. Entonces si recuerdan un poco, ¿cómo se hacía para guardar? ¿Cómo se hacía para guardar? Bueno, por lo general yo hago, por ejemplo, pongo así una variable guardar. Bien, y acá es donde estaría el query. Bien, ahí es donde estaría el query. Lo vamos a hacer de la forma, primero, como lo hago yo. Bien, que acá lo que necesita es la conexión y acá algo de SQL. Bien, yo lo separo por lo general para que el query no se vea tan largo. Yo lo separo y acá creo lo que quiero hacer de SQL. ¿Qué quiero hacer? Insert into y acá iría el nombre de la tabla que se llama usuarios. Ponemos los nombres de los campos que va a ser, ¿cómo lo habíamos puesto? Vamos a verificarlo. Que tenemos acá, lo podemos sacar por acá. Nombre, email y clave. Bien, entonces sería nombre, email, clave, los campos. Bien, ¿por qué no le ponemos el ID? Porque iba a ser autoincrementable. Bien, valúes. Y acá es donde yo le voy a poner los valores, bien, que yo tengo. ¿Cómo lo podemos hacer esto de los valúes? Bueno, acá nosotros donde tendríamos que pasarle, por ejemplo, el nombre, email, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí un poquito más grande para que lo vean, y clave. Bien, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Y acá es un poquito la semana pasada que yo me hice un lío porque no me lo acordaba, ¿bien? Pero ¿qué es lo que tiene? A veces lo toma bien esto, ¿bien? A veces lo toma bien, a veces tiene problemas, como todo, ¿bien? Entonces primero vamos a pensar, vamos a ver si esto se guardó, ¿bien? Yo le dije que una forma fácil para ver si se guardó era lo siguiente, por ejemplo. Se ponía el nombre de la variable, así. Entonces si se guardó, me dice se ha guardado. Esta sería la forma fácil. Y si no, hubo un error. ¿Bien? Esto un poquito para saber si se ha guardado o no. Si yo tengo todo bien, los nombres de la tabla, los campos, los valores me los toma bien, bien. Ejecuto este query para guardar, bien, que va a necesitar la conexión y esto de SQL. Si se ejecuta todo bien, estamos bien, bien. Entonces probémoslo, vamos a probarlo, a ver si lo hemos hecho bien. Vamos a hacer de cero. Vamos a poner, por ejemplo, me voy a guardar a mí, nacho@gmail.com, 1234, y vamos a guardarlo por acá, nuevo usuario. Por ahí. Fíjense que por ahí me dice un error. Bien. Si yo vendría por acá, no me tendría que salir nada. Bien, porque hubo un error. Y ahí es un poquito donde yo, acá en los valúes, es donde yo les pongo lo siguiente. Específicamente lo hago de esta forma, que es la que mejor funciona para mí, para mi gusto. Le vamos a hacer así. Fíjense cómo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que la semana pasada no me acordaba cómo hacerlo? Yo lo hago así. Bien. Fíjense que lo que hago es un poquito es mezclar entre comillas simples y comillas dobles. Bien. ¿Para qué? Bueno, para separar y que me tome bien esta variable de PHP. Fíjense que ahí me lo marca bien. Si yo hago esta,
me lo marca, pero fíjense que me dio error, ¿bien? Entonces por ahí esta es la forma exacta que yo lo hago y que he ido probando para que me funcione bien todo. Fíjense, lo mismo. Y me faltó por acá. Y acá en clave, ponerle así también. Pim, pim, punto, pim. Ahí lo hice bien, pero ahí me faltó algo. Comilla simple, acá al revés. Comilla doble, comilla doble, comilla simple. Bien. Fíjense que ahí me lo separa bien, de esta forma. De esta forma me lo separa bien las variables de PHP de lo que es el texto. Bien. Entonces vamos a probarlo de esta forma. Vamos a probarlo de esta forma. A donde me fallé, línea 9, que me faltó en la línea 9. Hay que verificarlo un poquito por acá, que me faltó. A ver, esperen que lo vea. ¿Qué me decía? Esperen, ¿qué me decía el error? Vamos a ver el error. Un expected coma. A ver, vamos a ver si lo hice bien. Acá está la coma. Bien. Acá está la coma. Que esa coma es que la tengo que ver en grande. Por eso yo les digo que no lo hago todo junto acá. Porque bueno, para mí es mejor verlo separadito así. Bien, verlo separadito y que no se me haga tan largo. Entonces veamos. Por acá me falta un punto. Ahí lo estoy viendo. Acá me falta un punto. Ahí está. Bien. Esta sería la forma ideal que tenemos. Bien, separadito con punto. Fíjense, dentro de los aludes, ¿qué hago? Comilla simple, comilla doble, punto, nombre de la variable, punto, comilla doble, comilla simple. Bien. Y lo mismo con cada uno. Bien. Una vez que hagan uno, que hagan este, lo pueden copiar y pegar. Y esta es la forma que por ahí me ha dado menos errores. Vamos a probarlo. A ver dónde, un expected guardar que me faltó, punto y coma seguramente, punto y coma, que había borrado. Vamos a verlo. Vamos a poner ahora, vamos a poner a Sole. Uy, que se nos fue Sole. Vamos a poner a Giovanni. ¿Qué pasó por ahí? Giovanni, gmail.com, 1, 2, 3, 4, nuevo usuario. Ahí me dice si ha guardado. Bien. Verifiquemos si se ha guardado. Ahí tenemos a Don Giovanni. Bien. Con la clave y todo. Fíjense que esta es por ahí la forma que mejor me funciona, ¿bien? Para que no me englobe ningún tipo de error. Hay diversas formas de hacerlo, ¿bien? Pero esta es la que menos error me ha dado, ponerlo de esta forma y los valores, ¿bien? Entonces de esta forma, bueno, yo ya tengo ahí el de guardado. Esto lo podríamos sacar tranquilamente si yo no quiero que se vea, supongamos. Por ahí, entonces una forma que si recuerdan, podemos ver de guardar estas cosas, o cuando mostrarme, por ejemplo, un cartelito, que ya después lo vamos a hacer. Pero por ahí, hasta acá, si le sacamos este eco, fíjense, esta sería la forma fácil, ¿bien? Para guardar un nuevo usuario, ¿bien? De necesitar buscar acá las cosas, después guardarlas, y mismamente, otra forma que también se puede utilizar es no crear acá variables, sino, por ejemplo, lo que se podría hacer es lo siguiente, para que lo vean también. Queda un poco más largo, bien, queda un poco más largo, pero también se puede hacer de esta forma. Fíjense, bien. También se puede hacer de esta forma. Vamos a guardar a alguien más para que lo vean. Vamos a guardar ahora a Ezequiel. Ezequiel@gmail.com. Ah, me lo voy a poner 1, 2, 3, 4 tranquilamente. Bien. Verifiquemos a ver si se ha guardado por detrás. Ahí está Ezequiel. Fíjense que también funciona. Y acá depende un poco cómo lo quieren hacer. Bien. Por ahí a mí me gusta más separarlo así. Bien. Así. Separarlo en las variables para saber qué estoy tomando yo. Y después utilizar las variables. Pero se puede también poner ahí los posts. Y también funciona bien. Hasta acá estamos guardando. Bien. Hasta acá estamos guardando nada más. Acá nosotros, bueno, podemos ver un poquito. A ver si lo encuentro. Para que lo vean. A ver
cuándo lo he utilizado yo. Si recuerdo yo, vamos a verlo. Si creo yo, para ver en dónde lo utilicé yo, más que nada, creo que acá lo utilizamos. A ver, no, acá no lo utilizamos. ¿Dónde lo utilizamos? Estoy viendo un poquito lo de JavaScript que utilizamos para agregarle un poquito algún cartelito, supongamos, para que no se vea tan feo. A ver, en dónde creo que la anterior tal vez. Por acá no. ¿En dónde lo habíamos utilizado? No me acuerdo yo bien dónde lo habíamos utilizado. ¿Acá? No. Para, por ejemplo, agregarle una alerta. Bien, lo que no me acuerdo yo bien es en dónde habíamos utilizado las cosas para agregarle una alerta. Para decirles específicamente a dónde tienen que irse, a qué parte, es decir, qué clase era, para que ustedes pudieran agregarle una alerta, que no me la acuerdo ahora en qué clase era. Tiene que ser la clase fue la clase de base de datos. A ver, tiene que haber sido la clase. A ver que lo vea. ¿Cuál fue? En base de datos, consultas. ¿Cuál fue la que le agregamos y yo les mostré? Tiene que haber sido, no, la clase pasada, la anterior tiene que haber sido. Tiene que haber sido la 21, me imagino yo. A ver, vamos a revisar, voy revisando. A ver cuál era el que yo les dije. Por acá. Para decirles exactamente que no lo encuentro por acá. ¿Esta? No, tampoco. ¿Esto? Tampoco. Ya después les digo qué clase fue exactamente la que hicimos de agregarle la animación. No fue. La de Bootstrap puede haber sido la de Bootstrap. A ver. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿En cuál alumnos? No lo encuentro. ¿Cuál fue justamente la clase que vimos un poco? Esa es la que quiero, pero no quería buscarles un poco la clase, en qué clase estuvo eso, ¿bien? Que no me acuerdo en qué clase fue. Pero bueno, la vamos a escribir, nada más era para que volvieran a esa clase. Vamos a escribirle por acá, eso mismo, ¿bien? Que yo lo hacía de esta forma. Primero me voy abajo, vamos a hacerle un script. Y acá adentro sería lo que vimos, eso de window.onload, bien, igual, función. Y acá yo les decía, bueno, que se puede asociar a una función, o se puede hacer ahí, pero esto era, si no recuerdo mal, ahí le pondríamos la alerta, por ejemplo, alert. Y acá se ha guardado. Y lo que hacíamos es, yo lo que decía es que se podía hacer esto. Vamos a cortar esto y ponerlo en un eco, por ejemplo. Acá en este eco, que lo vamos a poner acá en pim pim. Ahí. Bien, esto es lo que le quería mostrar. No me acuerdo en qué clase fue. Esto sería se ha guardado y esto sería no se ha guardado o hubo un error. ¿Bien? Que se lo podemos dejar. Bien. Si no se pueden hacer muchas formas. Si no se pueden hacer muchas formas de hacer esto, pero de otra forma. Bien. Pero no me acuerdo cuál fue, en qué clase fue. No me acuerdo en qué clase fue. Que yo se los mostré. Ya después lo buscaré para saber exactamente en qué clase fue. Pero bueno, ahí lo tenemos un poquito la de guardar. Probémoslo con uno más. Tenemos ahora a... Sí, yo le vamos a poner, ya que no está el Facu, le vamos a poner igual Facu. Cuatro. Se ha guardado. Perfecto. Entonces si venimos acá, ahí lo tendríamos guardado. Bien.
Sería la primera cosa. Bien, la primera cosa. Acá estamos guardando. Bien, vamos a completar lo demás. Que sería, van a ver que es muy parecido a todo. Ahora vamos a hacer el de buscar. Bien, vamos a hacer el de buscar. Y lo vamos a poner acá. Bien, en cada una de estas cositas de acá. Bien. Entonces vamos a buscar un usuario. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, muy parecido a esto. Van a ver que un poquito las estructuras se mantienen. Pero lo que tengo que hacer acá es buscar el post del botón, creo que se llamaba, le pusimos botón buscar. Botón buscar. Si se tocó el botón buscar, tengo que buscar el dato que voy a buscar. Le vamos a poner buscar. Igual. Post. Vamos a buscar qué dato era. Que yo le puse, ¿cómo le pusimos? Input buscar, le pusimos. Input buscar. Input buscar. ¿Y qué tendríamos que hacer? Bueno, fíjense que es muy parecido a todo esto. Lo mismo, la parte de SQL sería acá select, por ejemplo. All, supongamos. O si yo quisiera específicamente, por ejemplo, buscar nada más nombre, email, clave. From, usuarios, where, clave, que sería el campo, es igual. Y ahí es donde yo tendría que agregarle mi dato. ¿Bien? Ahí es donde tendría. Yo lo hago exactamente de la misma forma como se los mostré arriba. Comillas ahí, comillas, comillas, punto y punto. Y acá buscar. Punto y coma al final. ¿Bien? Y acá lo mismo. Vamos a tener que buscar. Pero acá, van a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ponerle buscar. Por ejemplo, vamos a hacer un query que necesitamos la conexión y necesitamos SQL. Bien. Necesitamos esas dos cositas. Pero ¿qué tiene acá? Como no nos vamos a ir realmente moviendo, realmente no nos vamos a ir moviendo, ¿qué es lo que va a pasar acá? Como no nos vamos a ir moviendo, fíjense que si yo hiciera esto, primero lo vamos a hacer con un eco para que lo vean. Si yo hiciera esto, que yo les dije recién antes, no pasaba, pero fíjense ahora, antes que nada, esperen esto de buscar, vamos a tener que hacer el datos. Mico, tanto tiempo. Si recuerdan, estamos haciendo un poquito toda la parte de CRUD, bien, con la parte de base de datos, bien, con las clases pasadas que hemos visto, que la otra, bueno, por ahí lo que vamos a necesitar ahora va a ser lo siguiente, MySQL fetch array, y acá le pasábamos buscar, y esto era lo que estaba dentro del while, si recuerdan, pero acá nada más va a buscar una sola fila, bien, entonces fíjense, si yo pongo, por ejemplo, ecodatos 0, datos 1, y vamos a buscar por la clave primero. Vamos a hacerlo simplecito por la clave. Y acá no es la clave, sino por el ID yo quería buscar. ¿Bien? Vamos a buscar primero por el ID. ¿Bien? Vamos a irlo haciendo simplecito y ya vamos a irlo viendo. Vamos a buscarlo por el ID, que este es el ID que tengo yo acá. Lo más simple. ¿Bien? ¿Qué me va a traer? Nombre, clave, nombre, email y clave. Lo vamos a traer la clave también, ¿por qué no? Estaría ahí. ¿Bien? Fijémonos si lo hemos hecho bien. Me faltó algo ahí. ¿En qué línea? 24. 24 acá. Y en donde le fallé. Esperen que vean donde le fallé. ¿Es ahí o arriba? En lo que me dice un expected. Acá me faltó una, ¿verdad? Sí. Ahí está. Eso es lo que me faltó. Ahí está. Si yo pongo 1, fíjense que ahí me ha traído el 1. Uy, ¿a dónde me fui? Acá el 1, que sería este Giovanni. Si pongo el 2, me trae esto. ¿Bien? Si pongo el 3. Y ahí sí se queda guardada. ¿Bien? Ahí es la única forma que se va a quedar guardada cuando yo busco una fila. Bien, si yo voy buscando múltiples filas, tengo que ir moviéndome con el while. Bien. Y se va a perder ese dato. Bien. Pero si yo busco una sola, esto se va a mantener. Bien. Para que lo tengan en cuenta.
Otra forma también de hacer esto, para que lo vean, acá también se puede poner, por ejemplo, el nombre del campo. Bien, para que lo vean. También se puede hacer con números, o acá también vamos a poner los nombres de los campos. Que le vamos a poner, y acá clave, los nombres de los campos que están en mi base de datos. Bien, que yo tengo acá en la base de datos. Entonces, fíjense, lo mismo. También me los trae. Bien, por ahí me lo está trayendo ahora ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, que me los ponga acá. Bien, que me los ponga acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Es la pregunta ahora del millón. Bueno, ¿recuerdan lo de valúes que lo vimos? ¿Para qué en el input tenía un valúe? Bueno, es donde nosotros vamos a poner ese dato. Vamos a tratar de hacerlo, a ver qué tal, a ver si nos sale. De esta forma, la primera que se me ocurre. Como yo ya tengo en datos, acá esto, bien, yo ya lo tengo, vamos a venirnos, vamos a probarlo. Vamos a venir al input de usuario, acá en value, bien, que es donde nosotros tenemos los valúes. Vamos a probar a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo pongo ahí un código PHP mezclado, bien, y pongo, por ejemplo, ahí, supongamos, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. ¿Qué pasaría si yo pusiera por ahí y set y verificar algo? Supongamos, acá lo que va a hacer es mostrarme algo y verificar algo. Bien, supongamos, bien, se me ocurre esta. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Por ejemplo, bueno, yo podría verificar si existe datos, que solo se va a crear si se ha tocado el botón buscar. Vamos a probarlo. Si acá yo verifico que existe datos, ese datos de ahí, bien. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Bueno, verificar si se ha creado este datos de ahí, que solo se creaba cuando yo, por ejemplo, buscaba las cosas. Si esto es así, eco, datos, y ahí iría el nombre, ¿verdad? Iría el nombre. Iría esto. Probémoslo a ver qué hace. A ver si me ha salido bien. Fíjense. Giovanni. Bien. Lo vamos a ir completando con todo. Fíjense cómo lo hice. Le metí un código PHP en value. Vamos lo mismo con el email. Value. ¿Qué iría acá? El email. Bien. ¿Qué iría acá? En contraseña. En el input de contraseña. Se lo vamos a poner por ahora también. Clave. Fijémonos. Por acá. Y la contraseña, no sé si la puse bien. A ver, esperen que lo vea. Ecodatos clave. Y acá me parece que hay algo que no me gusta. A ver. No sé si lo hice bien. Este es el input de la pregunta. Este es el input de clave. A ver. Si yo sigo así, se pone la clave, no se pone ahí. Entonces acá, claro, me faltó value. Value. Ja. Value. Value. Que está afuera. Acá. Value. Ahora sí. Vamos a buscar 1, 2, 3. Si no hay nada, bueno, nos va a decir por ahora esto de acá. ¿Bien? Quiere decir que no encontró nada. Entonces vamos a irlo arreglando esto. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros ahora para verificar si realmente encontró o no encontró algo? ¿Bien? Para ver si encontró o no encontró algo, lo que vamos a hacer es lo siguiente acá arribita. ¿Bien? Acá. Vamos a unirnos acá. ¿Cómo le decimos nosotros a ver si encontró o no encontró algo? Bueno, acá arribita lo vamos a hacer. ¿Bien? Existe una función de MySQLi que se llama así, MySQLi num rows. Lo que hace esta función es verificar si realmente encontró una línea. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fácil, miren. Le vamos a meter un if. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Si esto es mayor a 0, es que encontró una línea en la base de datos. ¿Bien? Si encontró una línea de la base de datos, le vamos a poner ahí, por ejemplo, esto y esto se lo podemos borrar. ¿Bien? Entonces, fíjense, veamos cómo se vería esto. Fíjense que ahí teníamos el error.
Pero ahora, si no encuentra nada, no me da el error. Y si busca algo, me lo pone por acá. Bien, ya hemos arreglado ese. Podríamos ponerle un else tranquilamente con el script este que habíamos hecho por ahí y ponerle no se encontró nada. Supongamos. Bien. Entonces, fíjense, ahí sería no se encontró nada porque no se buscó. Si yo pongo el 4, no se encontró nada. Si pongo el 1, ahí se encontró. Bien. Entonces ahí hemos hecho nosotros la parte de búsqueda de un usuario y fíjense que en el value es donde yo le he puesto ahí pequeño una integración con PHP. Si existe datos es porque se ha buscado y se ha encontrado algo, ¿bien? Entonces lo pone, si no, no pone nada en value. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte del value y cómo busqué los datos? ¿Qué tal? Esto hay que mirarlo, pruébenlo, no es muy difícil, ¿bien? Pero lo que hay que hacer es esta verificación, de ver si se encontró algo, para que no nos haya errores por si no se encuentra nada, ¿bien? Y acá nosotros ahí recién creamos datos, ¿bien? Entonces lo que hacemos es verificar Uniset, si esto se ha creado, bueno, es porque justamente acá se ha tocado el botón, existe el dato y ahí recién se crean los datos, ¿bien? Esa es una cosita que pueden ir viendo. Ya hemos hecho esa parte, ya hemos hecho el buscar, ¿bien? Entonces veamos, ¿qué es lo que podríamos agregarle, por ejemplo, a todo esto? Algo más, ¿bien? Vamos a irlo completando lo más que podamos. Hay una función que se llama empty, ¿bien? Para saber si existe, por ejemplo, si el input está vacío o no está vacío, que dice empty, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es buscar, a ver si el botón, que sería el input buscar, está vacío. Si está vacío, le vamos a poner, por ejemplo, acá un echo, ya que estamos utilizando esta, le vamos a poner ingrese algo, supongamos, esta vez, ¿bien? Y si no, que me busque, que sería toda esta parte. Vamos a ponerlo bien bonito. Entonces ahí le vamos agregando cositas a esto. Entonces, por ejemplo, acá me diría, ingrese algo, bien, antes que nada verifico, bien, que haya algo. Entonces recién si hay algo, lo busca. Si hay algo que está fuera de mi rango, me dice no se encontró nada. Bien, ahí lo vamos arreglando todo bien bonito a todas estas cositas. De la misma forma, bueno, vamos a tener que ver por acá, un poquito ir arreglando. Mismos conceptos de siempre. Para modificar o eliminar a algo, yo tengo que tener por acá los datos. Bien. Conceptos. Para modificar o eliminar algo, si recuerdan, nosotros eliminábamos por la clave. Es decir, que vamos a necesitar la clave. Como yo sé que voy a necesitar la clave, por ejemplo, por acá, también vamos a buscar la clave, es decir, vamos a buscar todo. ¿Bien? Si no, yo lo que podría hacerle es decirle también que me busque la ID. Bien, que esa es el ID que a futuro vamos a utilizar para eliminar o modificar. Bien, ¿cómo sería lo de eliminar o de modificar? Lo mismo, fíjense que es lo mismo. Uniset, en donde yo me verifico acá si el post que se llamaba, no sé cómo se llamaba, creo que se llamaba botón modificar, no sé si le hemos puesto nombre, vamos a verle qué nombre le hemos puesto, por acá, modificar usuario le pusimos, modificar usuario, modificar usuario. Ese sería ese botón, a ver si lo he puesto bien, vamos a chequearlo una vez más, modificar usuario, ¿bien? ¿Qué es lo que hace modificar usuario? Bueno, nos tendría que modificar. Y es un poco lo mismo, ¿bien? Pero acá, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar la ID, ¿bien? ¿Que en dónde va a estar la ID? Acá viene lo interesante. ¿En dónde va a estar la ID? Bueno, la ID supuestamente va a estar en datos, si se hemos buscado bien. Datos creo que le pusimos. En la parte de ID. ¿Bien? Ahí es donde va a estar la ID. Que esa no la vamos a modificar. ¿Bien? Por eso no la ponemos en un input. Lo demás sí estaría, el nombre, la email,
la clave, sí estaría en un post. Que esto sí es lo que vamos a modificar. Bien, que acá estaría en input usuario. Bien, vamos a poder copiarlo, pegarlo. Esto estaría en input email, con mayúscula ahí. Y esto estaría en input clave. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, fíjense que es muy parecido y más o menos se mantiene todo. SQL, que acá es update. Si recuerdan que es cómo se hacía, un poquito. ¿Recuerdan un poco cómo se hacía el update? A ver, pregunta de malo. ¿Se acuerdan cómo era el update? A ver si alguien se lo sabe en memoria. Era update, el nombre de la tabla, Muy bien. ¿no? Sí, sí, estamos bien. Luego. Word, ¿no? No. ¿Cuál era la No. palabrita? ¿Cuál era la palabrita? Empieza con ese. ¿Recuerdan? Set. Set. ¿Recuerdan? ¿Y ahí qué hacíamos? Bueno, ahí lo que hacíamos es, por ejemplo, cambiar los campos. Nombre igual a tanto, que sí es sin el campo, ¿no? Así. El email igual a tanto, y acá sería la clave igual a tanto. ¿Bien? Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, ahí es donde personalizamos, lo mismo como yo les mostré. Pum, 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 pum. Nombre. Lo mismo acá. Pim, 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 punto, punto. Email. Lo mismo acá. Pim, 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 punto y punto. Clave. Bien. Así se veía el update. Bien. ¿Y qué hacíamos? Bueno, luego lo mismo. Necesitamos un query que le vamos a llamar, por ejemplo, modificar. Que va a ser MySQL y query. Que va a tener la conexión. No, la conexión. Y va a tener esta parte de SQL. ¿Bien? Entonces ahí lo mismo. Podríamos ponerle un if, sin modificar, si esto está bien. Bien. Le podríamos poner, por ejemplo, acá un echo. Que me diga por ahí se modificó. Y si no, no se modificó. Bien. Fíjense que es muy parecido. Una vez que hemos hecho lo primero, lo mismo se mantiene. Las estructuras, la sintaxis se va manteniendo con todo esto. Cositas a tener en cuenta. Bueno, acá podríamos un poquito validarlo por ahora. Bien. ¿Validarlo en qué sentido? Bueno, que podríamos tener un error. Vamos a hacerlo primero correctamente y después lo vamos a hacer para no hacerlo tan errado. Pero la ideal sería, vamos a actualizarlo esto, a ver si no está un error en la 59. En el C. Ahí. Sería, yo busco algo, en el email, por ejemplo, le vamos a poner Giovanni12, modifico. A esto esperen que a esto le habíamos agregado algo más, ¿verdad? Le habíamos puesto por acá, este disable, que se lo vamos a sacar un ratito, por ahora. Ya después lo vamos a arreglar esto, pero se lo vamos a sacar un ratito. No, desde 0. El 1, Giovanni12, modificar. Y acá vamos a ver qué pasó por ahí, qué me faltó. En datos, offset. Acá, esperen que por acá, vamos a verificarlo. Vamos a verificarlo por acá. Este datos ID, datos que está por ahí ID, tendríamos que verificar exactamente cómo hemos hecho nosotros la parte de buscar. ¿Bien? Vamos a verlo, antes que haga nada. Vamos a verificar. Fíjense también cómo hago yo la parte de verificar. Vamos a verificar si hay algo acá en el ID o qué me va a mostrar antes que nada para que lo vean un poquito. Si yo toco modificar, acá que dice undefined variable datos. Bien. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Este dato que está por acá, bien, que lo hemos buscado y que yo lo he puesto por acá, de ID, bien. Habría que ver un poquito qué me trae
que me trae por acá. Yo por ahí lo que le voy a poner es un 0, a ver qué me dice. Vamos a verlo. Por ahí. Ese datos que no existe, bueno, ahí va un poquito el tema de todo esto. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que haría yo? Por ejemplo, en este caso, bien, ya que estamos viendo un poco visto de la parte del CRUD, yo lo que haría acá, bueno, es, si esto existe, mantener mi ID por ahí, bien, datos, ID. Bien. Esto visto de la parte de programación, para mantener el ID. Entonces yo ya sé que tengo el ID por ahí, guardadito. Vamos a verificar, a ver si ahí existe. Vamos a verlo. Si yo pongo 1, y acá define el variable ID. Acá. Esto sería el campo. ID. No esto. Ahora sí, a ver. Ahí me parece un poquito mejor. Y acá define el variable ID. Esto de ID. Uy, ¿por qué me está hablando el señor Abbas? No quiero saber nada de usted, señor Abbas. Esto de acá, que lo estamos haciendo, ¿qué tenemos que ver por acá? Bueno, vamos a verlo de la siguiente forma. Como acá, esto es un poquito de entender de PHP. Vamos a ir desde la base. ¿Recuerdan qué pasaba? Que yo les dije, ¿qué pasaba cuando yo toco? Bien. Un formulario. A ver, vamos de ahí. ¿Qué pasaba cuando yo toco un formulario? Se recargaba la página. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo recargo y toco acá, modificar usuario, todo esto que está acá, no se ejecuta. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Este ID se me pierde. Ese ID se me pierde. Entonces, ¿cómo le harían ustedes para conservar el ID? De mantenerlo. ¿En dónde lo harían? ¿Qué lo harían? ¿Cómo lo mantendrían ustedes ese ID? A ver si se les ocurre alguna manera. Esa es la idea. Esto es cuando se tocó buscar, pero se va a crear y cuando toquemos el formulario de modificar, se nos va a perder el ID. Entonces, ¿cómo lo vamos a buscar? ¿Cómo lo vamos a tratar de guardar nosotros el ID, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Que lo vamos a hacer la semana que viene, pero ¿qué se les ocurre? A ver, Giovanni, ¿qué se te ocurre hacer con el ID? ¿En dónde guardarlo? ¿Y algún tipo de variable global? Puede ser. ¿Recordás por ahí? A ver si recordás. ¿Recordamos sesiones? ¿Se acuerdan sesiones? Sí, sí. Podríamos utilizar una sesión. Una forma más fácil, que es la que vamos a hacer la semana que viene, es vamos a crear un input guardadito que no se vea, ¿bien? Y lo vamos a dejar. Otra, un poquito más fácil, va a ser lo siguiente. Fíjense, un truquito que uso yo, que se ve de la siguiente forma. Por ejemplo, acá en modificar usuario, yo lo que hago es ponerle acá. ¿Vieron cómo le pusimos el value acá arriba? Bueno, fíjense lo que hago yo, por ejemplo, para que vean. Un truquito. Acá le vamos a agregar un value y le vamos a agregar ahí el ID. ¿Qué es lo que va a pasar? El botón va a tener el ID. Entonces, ¿qué hago yo para que lo vean? Vengo acá al ID. ¿Y en dónde estaba el ID? En el botón. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice? Por detrás lo escondí. No se va a ver que está en el botón, pero está en el botón el value. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hice? Al botón le ponemos el value de la clave. Esto de acá no, de acá el ID. Entonces ya el ID me lo va a mandar. Fíjense. Vamos a verlo por acá. Uy, en línea 65. ¿En dónde es la línea 65? ¿En qué le habíamos quitado? Esto. Ahí está. Fíjense. 1. Giovanni 12. Modificar. Y acá esperen, a ver qué me pasó. Porque acá puede haber pasado algo por acá. ¿Qué le pasamos?
En acá, obviamente acá, que me faltó, como yo, no me tengo que olvidar, ¿en dónde vamos a modificar esto? En donde la ID sea igual a lo mismo por ahí, comilla, 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 punto y punto, el ID. Bien, que no me olvide de eso. Que sería el where, en donde lo vamos a modificar. Si no, no me dicen dónde lo vamos a modificar y me va a dar un error. Entonces vamos a verlo. Ahora sí me debería funcionar bien. No, ¿por qué no se me modificó? Para que lo vea, where ID, UDAT usuarios, set nombre, pin email tanto, clave tanto, where ID, igual a ID. Y acá en ID, bueno, podríamos verle acá, podríamos meterle un eco, a ver si realmente ahí me puso la ID. Vamos a verla. Antes que nada, vamos a verlo, a ver si el truquito me funcionó o le fallé algo. Vamos a verlo. ¿Dónde está? 1. Ahí está. Esto está bien. Bien, me mandó al 1. Entonces, acá lo que me puede haber sucedido es algo acá que le haya fallado algo acá. Veamos, a ver. En nombre, email, clave, que vamos a modificarle, en donde el ID, y acá lo puse bien, comilla simple, comilla doble, punto, punto. Acá lo hice bien. Algo que estoy viendo, no sé qué estoy viendo mal ahí. El where, algún Eh, problema con la comilla por el where, viste, que tiene otro color. exactamente. Acá puede haber algún error. A ver que lo mire. Muy bien, Giovanni. Hay algo ahí que no me está gustando, justamente ese where, que tendría que salir en cosito. ¿Qué me faltó por ahí? A ver, creo que lo vamos a No ver. tendría que tener el nombre, no tendría que tener entre paréntesis, todo eso, ¿Todo esto? y el No, esto después no. del igual. No, después igual no. No. Esto va así. Esto va así, coma, email. Vamos a probarlo con uno. A ver, lo voy a probar con uno nada más. Por ahora. Para ver si en qué le fallé. Vamos a guardar, vamos a poner esto así. A ver. Vamos a ponerlo, esto lo vamos a cortar un segundito. Vamos a poner where, id, igual, comilla, 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 comilla. Punto y punto. Para ver en qué le fallé. Punto y punto. Id. Comilla doble, finalizo. Esta sería la simple. Creo que está bien. Vamos a verlo. A ver si me dice algún error. Vamos a buscar. En principio el usuario nada más quiero modificar. No se modificó. Bueno, esto ya lo voy a ver. Hay algo que no estoy viendo ahí. Hay algo ahí que no me está gustando, que no sé qué es. Que bueno, lo vamos a dejar así porque si no pueden ser otros 10 minutos de verificar qué es lo que estaba haciendo yo por ahí. Hay algo que he hecho mal que no sé bien que he hecho mal. Pero ya lo vamos a ver. Lo vamos a dejar como estaba. Por ahí. Y así. Y lo vamos a dejar esto como comentario. Por ahora. Ya lo vamos a seguir la semana que viene. Hoy ya no tenemos más tiempito. ¿Bien? Vamos a dejarlo así. Ya seguro, ya después seguro ahí. Seguro, van a pasar 5 minutos que termine la clase y voy a decir, me faltó esto. Y voy a decir, ok. Pero esto lo vamos a dejar así, lo voy a dejar normal, como si fuera. Pim, 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 punto, punto. Lo vamos a dejar así. Y ya la semanita que viene lo vamos a ver. Bien, porque, no sé, lo voy a probar a ver qué. Mira. Listo. Listo. La tabla estaba mal. Gracias. Era eso. A ver. ¿Ven que lo vamos a probar? Ahí está. La tabla estaba mal. ¿Ven que era una tontera? Era una tontera. Ahí está, y se cambió. Es decir, Giovanni 2. Era una tontera. ¿Bien? ¿Qué es la Saba? Bueno, el nombre de la tabla estaba mal. Y bueno, eso es lo que hace por ahí de no se modificó. Bien, que justamente si hay algo que estaba mal por ahí, que era la tabla, bien, ahora que lo vi, era eso. Bien. Entonces, bueno, de la misma forma,
vamos a hacer un poco el eliminar la semana que viene. Bien, lo vamos a dejar por acá. Vamos a pausar.